Abogado, buenos días. Bienvenido a Contacto. Buenos días, muchas gracias. A ver, comencemos por lo último para ir luego haciendo una revisión de todo lo que ha ocurrido. El informe pericial del ingeniero en sistemas Enrique Ferrusola, designado por el fiscal Antonio Gagliardo, ¿en qué coincide con el informe forense del experto internacional Frank López, a quien Diario El Universo solicitó una pericia? Bueno, básicamente hay elementos de coincidencia que son francamente espeluznantes, porque se confirma con estos dos informes, y fundamentalmente con el informe oficial del ingeniero Enrique Ferrusola, que los archivos que constan en el computador, ya no en el clon, ya no en la objeción de cómo se clonó, si con orden de juez, no orden de juez, etcétera, sino en el disco duro oficial del juzgado, se confirma que los archivos, y me permito mostrar, los archivos son archivos elaborados en el sistema informático pirata Chucky 7. ¿Pero qué dice esto? ¿Los archivos de quiénes son? Los archivos de la sentencia Correa 457-DOC, que constan en el computador disco duro original, son archivos en el sistema operativo pirata que ingresaron al computador de esa corte el día 19 de julio a las 11:13 de la noche. Es decir, es un archivo que se crea 11:13 de la noche, inmediatamente después de que se introduce un pendrive en el computador. Y es la misma conclusión que aparece en el informe forense del perito Frank López, que salió del país ya la noche de ayer, luego de hacer estos análisis, y en su conclusión dice, en cuanto al origen del documento Correa 457-2011, este es el documento que contiene la sentencia, basado en el análisis de la metadata, es decir, los registros informáticos, la cronología de ejecución, registro, etcétera, mi conclusión es que el documento Correa 457-2011-DOC se creó en un computador distinto al computador de la Corte. ¿Qué confirma esto? Confirma la denuncia, que el juez no fue quien preparó en el sistema oficial de la Corte la sentencia, que esta sentencia fue ingresada a 11 de la noche del 19 de julio. Es importantísimo el informe de Frank López porque menciona que no hubo actividad siquiera en el computador hasta las 4 de la mañana. Es decir, recuerde usted que la coartada del juez ha sido que él llegó a la medianoche, encendió, se puso a trabajar, trabajó denodadamente hasta las 5 de la mañana. Pues ocurre que los computadores dejan un archivo de su actividad y el archivo o el registro de la actividad determina que no se hizo nada en ese computador desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y si no se hizo nada, ¿en qué momento es que aparece este documento? ¿Antes o ya en la mañana? No, es que el documento aparece a las 11 de la noche del día 19 de julio. Entonces, metieron el documento que ya contenía la sentencia, metieron el pendrive con toda la sentencia lista. El juez llegó, prendió, se abrió el programa, ya la sentencia, y el juez no trabajó absolutamente nada hasta las 4 de la mañana, en que recién se registra movimiento en ese archivo. Y el juez, según sus propias declaraciones y según declaraciones de testigos, dejó la corte alrededor de las 4:30, 5 de la mañana. Es decir, ¿qué creemos que pasó? Lo que creemos que pasó es que el juez estuvo allí escuchando música, leyendo algún registro, o simplemente permaneció para hacerle creer al país que estaba trabajando. Pero vemos que si no hay registro en el computador, no hubo ningún trabajo. Ahora, pero el juez Paredes ya se presentó ante el fiscal, él ha rendido su declaración. ¿Qué aportó esta declaración del juez Paredes en cuanto a refutar estos hechos, en cuanto a la actividad que él realizó, en cuanto a la forma como él hizo la sentencia? Yo creo que fue una versión francamente inexplicable. Inexplicable porque hasta ese día se había vendido al país una versión de los hechos, versión además en la que participó el propio presidente de la República. Sintetizo de esta forma. A ver. Cuando se dicta la sentencia, que fue el 20 de julio, viene la cadena sabatina. Si no me equivoco, fue el 23 de julio probablemente. 23 de julio. En esa sabatina, el presidente de la República hace una defensa ardua de la sentencia y señala cosas como que, ¿cuál es el problema de que una sentencia se haga en un día? No veo ningún problema, y obviamente después de insultar y denostar. Pues bien, el mismo juez Paredes, el mismo 23 de julio, declaró que pudo hacer rápida la sentencia porque 132 páginas son copia exacta de la demanda presentada y que usó un escáner. Primero dudó y dijo que el escáner de su casa, en una entrevista con Diario del Comercio, pero lo importante es que mencionó, se usó un escáner y las 132 páginas son exactas, ni una coma más, ni una coma menos. Pero luego viene el 26 de julio, la cronología es importante, 23 de julio el presidente, 23 de julio el juez Paredes, 26 de julio Allen Berbera. En un foro en la Universidad de Espíritu Santo, Allen Berbera dice, ¿cuál es el problema si la sentencia ha sido escaneada?
Pero esta vez Allen Berbera no dice que se escanearon 132, menciona que se escanearon 145 páginas. Es decir, note usted las contradicciones. Pero no obstante mencionó cuál es el problema, si está escaneado es una copia exacta. Y luego viene algo espeluznante, porque el presidente de la República el día 3 de agosto, pocos días después, en una entrevista con varias periodistas, entre ellas Silvia Buendía, conocida en Ecuavisa, Silvia Buendía le dice: presidente, pero yo no hubiera podido escribir esa sentencia tan larga en tan poco tiempo. Y el presidente le responde: es que no la escribió, si hasta sé que le han pasado por medios electrónicos la demanda. Esto que pasó desapercibido en ese momento porque no había esta enorme sospecha o no habían evidencias, es terrible. Es decir, el presidente de la República ya el 3 de agosto reconocía que el juez no redactó la sentencia y reconocía que le pasaron por medios electrónicos. Ahora, todo esto que usted está afirmando, ¿usted tiene pruebas, tiene las grabaciones? Pero claro, ¿Se van a presentar a la Fiscalía? ¿Ya sí, se han por presentado? supuesto. ¿En qué estado se encuentra? De hecho, en YouTube existe ya el video con estas grabaciones. Voy a presentárselo a la Fiscalía, por supuesto, a pedir que se haga la transcripción con peritos, porque aquí viene lo importante. Cuando viene el juez Paredes y rinde su versión, puesto que ya no había forma de explicar esto del escáner porque se les cayó la tesis, y se les cayó la tesis porque el técnico Jaime Martínez y las declaraciones de la propia oficial mayor Elvia Ayora señalaron que no había forma de trabajar los documentos que se habían hecho vía escáner. Porque para trabajar en escáner, el escáner es una fotografía, usted toma una foto a un documento y lo pasa al computador. Pero esa foto que pasa al computador, usted no puede trabajarla porque es una foto. Entonces, para poder trabajar necesita convertir esta foto en un documento en el que pueda, lo que se llama un documento de Word, para corregir errores. Hicieron el intento de convertir, les tomó aproximadamente 5 minutos convertir un primer documento, pero esa conversión salió tan mala que el técnico Martínez, y esto lo corrobora Elvia Ayora, le dicen al juez: oiga, usted no va a poder trabajar sobre esto porque el documento resultante, esto no se puede trabajar, porque tiene demasiados errores. El juez le dice: bueno, deja nomás, ya voy a ver cómo resuelvo. 19 de julio. Y luego viene en su versión... O sea que el 19 de julio el técnico Martínez estuvo también asistiendo al juez Paredes. Claro, de hecho, primero fue la oficial mayor Elvia Ayora que le pidió: ¿se puede trabajar unos documentos PDF para convertirlos? Él le dijo: sí, claro, porque el juez quiere que lo ayudes. Luego fue el propio juez a pedirle a Martínez: Jaime o Jimmy, como lo llamaban, ponme esto en el computador, instálame el programa. Y Jaime Martínez se lo instala, y eso queda registro en los informes periciales, inclusive en el de Ferrusola, que instalaron el programa alrededor de las 5 de la tarde del 19 de julio. ¿Qué ocurre? Como no pudieron convertir el programa, no se pudo pues trabajar. Y eso es lo que explica que a la medianoche le haya llegado todo listo. Y cuando el juez Paredes va a rendir su versión, como se les cayó la tesis del escáner, entonces se inventó una nueva. Es que la jueza Encalada me dio el pendrive. Primero, reconoce el medio electrónico. Segundo, me lo dio en un documento de Word. Y la pregunta es: ¿y por qué razón la jueza Encalada tenía los documentos en Word, supuestamente? ¿Y por qué razón el 18 de julio, un día antes, la jueza Encalada le entregó a Paredes, que para entonces no era nadie, porque él se posesiona como juez el 19, ¿por qué le entregó archivos del juicio, etcétera? Ah, es que sabía que él iba a ser el juez sustanciador. Sí, pero mientras no se posesione y tome su cargo, no es nadie en la corte. Y entonces se le cae la versión, pero corrobora ¿qué cosa? Corrobora que se usó un pendrive, que es el pendrive que aparece en los registros. Y lo que no pueden desmentir es que ese pendrive que contiene la sentencia completa es en un sistema operativo pirata. Entonces esto es terrible, confirma lo denunciado, y me parece que simplemente ratifica que estamos ante un hecho inédito. Pero ahora, pero el técnico Jaime Martínez todavía no ha rendido su declaración ante el fiscal en la indagación. Exactamente. Estas declaraciones a las que usted se refiere, ¿en qué momento fueron hechas? Son declaraciones aparecidas en el Diario del Comercio. Aparecidas en el Diario del Comercio y que incluso fueron acompañadas con una síntesis de esas declaraciones a partir de un sistema que usa el Comercio y que pone los videos. Pero esto es tan grave como que Martínez día sábado... ya está convocado para rendir la declaración. Oficialmente no está convocado, pero el fiscal Gagliardo ha anunciado que lo va a convocar. Ya. Pero mire, esto es tan grave como que este día sábado pasado, el presidente de la República volvió a mofarse de Chucky Seven. El presidente de la República mencionó que este escándalo contra el pobre juez aparecía solamente en informes privados. La pregunta es, presidente de la República, ¿y ahora qué le va a responder al país cuando el informe oficial del perito de la Fiscalía determina que los archivos son Chucky Seven? Eso es lo que el presidente de la República tiene que responder. Y tiene que responder algo fundamental. ¿Sabe ahora sí el presidente de manera irrefutable
que esta sentencia es fruto de corrupción, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir defendiendo la corrupción? ¿O el presidente de la República va a decir y ordenar que se hagan las investigaciones del caso? Porque esto es terrible. Porque acá tenemos si el presidente está contaminado. Las investigaciones están en curso y las hace la Fiscalía, que es un poder independiente del Estado. Y dentro de estas investigaciones, también es interesante notar, ¿qué aportaron las secretarias del juzgado? Habían dos funcionarias del juzgado que también tenían que dar sus testimonios sobre ciertos aspectos. Bueno, hubo unos aportes importantísimos. Por ejemplo, la abogada Elvia Ayora, que fue la secretaria encargada que actuó ese día, confirmó el hecho de que ella le pidió a Jaime Martínez la conversión de los archivos. Eso significa que no tenían sobre qué trabajar. Eso está confirmado con la declaración de Elvia Ayora. Ella confirma, por ejemplo, que el juez la llamó a las 4 de la tarde del día 20 de julio para decirle que ya tiene lista la sentencia. Ella confirma que es el juez quien fue y sacó las fotocopias, que esto también es una cosa sin antecedentes. El propio juez fue a la fotocopiadora, sacó cerca de 1000 fotocopias que cuestan cerca de $75, y el propio juez pagó por la obtención de las fotocopias. ¿Cuánto tiempo demora sacar tantas copias? Con las fotocopias que hoy día existen pueden tomar 30 minutos, 20 minutos. Es decir, eso se hizo, pero la declaración en lo que confirmó Elvia Ayora fue el hecho de que se pidió y se buscó que los archivos se trabajen. Y luego una cosa importante, preguntaba la abogada si ella vio al juez trabajar la sentencia. Lo que la respuesta fue, no, yo lo vi en el despacho, yo no lo he visto trabajando la sentencia. Pero algo importantísimo, aporte de Elvia Ayora, ella menciona que a las 12 de la noche ya estaba parte lista de la sentencia y que la estaban ingresando al sistema oficial, a la página web de la función judicial. ¿Cómo es que si llegó recién a las 11 de la noche, ya a 11 de la noche con 18 minutos, cómo es que ya tenía el juez a las 12 de la noche gran parte de la sentencia lista como para alimentar al sistema oficial web? Es imposible. Entonces confirma que la sentencia vino prefabricada. Y esto es terrible para el país. Ahora, con esto, los elementos que hasta el momento existen en la indagación, ¿es suficiente ya para que el fiscal distrital Antonio Gagliardo proceda a iniciar la instrucción fiscal y formule cargos? Personalmente pienso que sí. Hasta ahora está confirmado ya que la sentencia no se hizo en la Corte, que fue imposible que el juez Paredes lo hubiera hecho, que hicieron todo este andamiaje, o que trataron de hacer el andamiaje para justificar la rapidez, cargando archivos a las 5 de la tarde del 19 de julio. Es decir, creo que hay elementos más que suficientes ya para iniciar una instrucción fiscal. El fiscal ha mencionado que va a ordenar una pericia para determinar dónde se imprimió la sentencia. Es una actuación que debe hacerse, pero que no es ya fundamental para el caso, porque independientemente de que se hubiera impreso o no en la impresora del juzgado, ese no es el tema a discutir. El tema a discutir es que el juez Juan Paredes no pudo haber hecho esta sentencia. Y otras cosas importantes, cuando se le pregunta al juez ciertos temas ya puntuales de la sentencia, el juez no puede responder, no sabe responder. Por ejemplo, en la sentencia se menciona en varias partes una palabrita, la palabrita está SIC. Es decir, son 3 palabritas que significan, cuando usted copia y hay un error original, usted copia exactamente y pone SIC, que significa el error no es mío, el error es de quien escribió la cita original. Pero preguntado por qué aparecen más de 46 veces en la sentencia la palabrita SIC, el juez no sabe qué responder. Y luego menciona de una manera verdaderamente ingenua, si usted quiere, menciona, es que es una frase que usamos los abogados para señalar que es una copia textual. Ok, esa es la respuesta del juez. Copia textual. ¿Y por qué 46 veces si según el juez las 132 páginas son una sola copia textual de todo? ¿Cuál es la explicación? Que él no hizo la sentencia y por eso no tenía idea de qué significan esas expresiones. Entonces me parece que estamos ya ante hechos absolutamente claros. No es un informe. Hay el informe inicial de la clonación del disco, hay el informe que preparó internamente el diario El Universo, hay el informe del experto norteamericano Frank López, hay el informe del perito Enrique Ferrusola. Todos son absolutamente coincidentes, es decir, no hay uno que diga que hay un elemento de duda, esto discrepa, no, todo es exacto. En todo caso, esto lo tendrá que valorar el fiscal para determinar su decisión. Sin lugar a dudas, pero creo que ya es tiempo de que esto se haga, hay que actuar, porque de lo contrario, pudiera ser que la Corte Nacional se pronuncie sobre una sentencia que ya hoy por hoy se ha confirmado que no solo que es nula y es fruto de un delito, sino que es una sentencia que técnicamente no existe, porque si el juez no redacta una sentencia, eso no se puede llamar sentencia. Abogado, gracias por su